Hoy tuve una conversación bien interesante con un amigo que me llamó pidiéndome 3 consejos para el ministerio. Este tipo de conversaciones siempre me ha encantado porque habla acerca de una de mis mayores pasiones, que es el ministerio, que es la predicación, que es la palabra y la enseñanza. Y me puso en el momento, en inglés diría en the spot, o sea, me puso en el momento a pensar inmediatamente y contestarle 3 consejos para un ministro. Inmediatamente llegaron a mi mente los 3 consejos que desearía yo haber tenido a tiempo o desde el principio, desde que comencé, para no cometer los errores que cometí a lo largo de mis años. Lo primero que les recomendé fue tener un mentor. Quisiera yo haber tenido a alguien en mis principios, en mi inicio, alguien que hubiera visto en mí el potencial, el llamado, el propósito, y que me hubiese ayudado a canalizarlo correctamente, a conducirlo en la dirección correcta y también a explotar el potencial que había en mí. Quisiera haber tenido a alguien que hubiera identificado el propósito de Dios en mi vida y sin ningún tipo de sentimiento de competencia ni de amenaza pudiese entender que trabajamos para el mismo Dios, tenemos una misma misión y que tanto a él como a mí el Señor me llamó, y que bendición poder tener a alguien más trabajando al igual que tú en el ministerio. Quisiera haber tenido un mentor, por lo que lo primero que le recomendé fue buscar a alguien que pudiese ayudarle a pulir el ministerio. Puede ser un pastor, puede ser un amigo ministro, puede ser alguien con años de experiencia, obvio, alguien que haya estado y haya caminado en los zapatos de un ministro mucho antes que él, para que pueda ayudarle a fortalecer las áreas débiles, pueda llevarlo a comprometerse con Dios más que con cualquier otra persona, y que le ayude a mantenerse, a entender de que aunque hay puertas que se cierran, oportunidades que se pierden y gente que te deja, Dios todavía está trabajando, y de que utiliza incluso esos momentos más difíciles para formar el carácter correcto. Por lo tanto, un mentor debe tener la capacidad de identificar algo de Dios en nosotros y ayudar a desarrollarlo, no solo desarrollar lo espiritual en nuestra vida, sino también ayudar a desarrollar aquellas otras áreas que no se muestran en un altar, que no se muestran en público, que no se muestran delante de la gente. Lo segundo que le recomendé fue algo que un ministro me compartió años atrás, y que desde el momento en que me lo dijo, lo he hecho bien mío. Me dijo: nunca prediques por lo que tú ves, por lo que te dicen, ni por lo que tú crees. Nunca se predica por lo que te dicen, por lo que tú ves, ni por lo que tú crees del lugar. Siempre predica por lo que Dios te muestra. Y esto es bien importante porque mientras conversaba con él, le explicaba de mi experiencia personal, de cómo yo me crié en una iglesia un poco más conservadora y un poco más estricta en otras áreas. Y cuando salí a predicar mi primera vez, cuando tenía apenas 16 años de edad, fue el mensaje más fuerte y más duro que yo había predicado en mi vida, porque era lo único que se me había enseñado. O sea, todo el mensaje rodeó en cuanto a lo que era la estética, la apariencia, pelo, pantalla y pantalón, y todo el mensaje estaba enfocado solamente en eso, porque era lo único que se me había enseñado, era lo único que yo conocía. Por lo tanto, todo aquel que aspira al ministerio debe aprender que cuando llegas a un lugar, cuando sales a ministrar y cuando tienes la asignación y tu encomienda, de antes de tú haber llegado en el secreto, en la intimidad, en tu hogar, el Señor te muestra cuál es la palabra que tu audiencia necesita escuchar, te muestra cuál es su necesidad, te muestra cuál es la situación en el lugar, y te revela entonces de qué manera o qué palabras utilizar para atender a esas situaciones.
Sé que podemos encontrar en diferentes ocasiones y en diferentes lugares cuando se llega la persona y dice, de momento Dios me cambió el mensaje. Y yo tengo mi problema con este tipo de comentario porque, número uno, si te cambió el mensaje porque el que tú tenías no era el que Dios tenía, porque el Dios que conoce todas las cosas en el secreto te hubiera dado la palabra que necesitas. O número dos, posiblemente vio, observó ciertas cosas por lo que quiso entonces cambiar su mensaje. Por lo que, vuelvo y repito una vez más, no se predica ni por lo que tú ves, ni por lo que te dicen, ni por lo que tú conoces del lugar. Tú vas a predicar y hablar siempre por lo que Dios te muestra y Dios te revela. Y lo tercero que le recomendé es una de las cosas más importantes. Yo creo que una de las cosas que más difícil se me hizo comprender. Le compartía que yo estaba acostumbrado a una agenda por gracia del Señor, terminando todos los años con un poco más de 220 compromisos. Y en este último año, en esta transición de nuestra salida de Puerto Rico, nos encontramos con que parte de la transición del Señor para nuestra vida era precisamente aguantar la agenda, ponerle un freno a las cosas para atender a otras. Me explico. Muchas veces estamos tan enfocados, pensando que estamos trabajando, tan enfocados en el Señor y para Dios, que muchas veces no nos damos cuenta que estamos tan ocupados trabajando para Dios que dejamos de trabajar con Dios. Hay una diferencia entre trabajar para Dios y trabajar con Dios. Y me parece preocupante que pasemos por la vida como ministros, dando, impartiendo, enseñando, predicando y ministrando. Pero la pregunta es, ¿cuándo me siento yo a recibir impartición, a recibir sanidad, a recibir palabra y a recibir enseñanza? Lo tercero que les recomendé fue tener el tiempo, siempre hacer el tiempo para sentarte y escuchar. Congregarte, que tus pastores te enseñen, que tus pastores te mentoren, que tus pastores te instruyan, te compartan la palabra. Y le decía que siempre debe haber en nosotros espacio para aprender. Una de las cosas que yo practico y en mi carácter personal es que siempre que llego a la iglesia, siempre que llego a un servicio o a la congregación, debería decir, a cualquier servicio siempre me encontrarás con una libreta o con una hoja de papel y con un bolígrafo anotando de lo que se está hablando y lo que se está enseñando. Puede predicar uno de los niños como puede predicar un ministro invitado y siempre me encontrarás anotando porque siempre hay algo nuevo que recibir. Siempre recuerdo unas palabras que nos decía uno de nuestros vecinos cuando éramos niños en el estado de Nueva York. Siempre nos decía que todos los días era su cumpleaños. Yo no entendía por qué decía esto. Él decía, todos los días es mi cumpleaños. Y cuando le preguntamos por qué, sencillamente nos dijo, porque todos los días aprendo algo nuevo. Y si podemos aplicar esto a nuestra vida, abrirnos a la posibilidad de aprender todos los días, aportamos a nuestro crecimiento y a nuestra madurez en el Señor. Por lo tanto, aprender a abrir el espacio en la agenda para sentarte, recibir, ser instruido y ser corregido es lo tercero que recomendaría para la vida de un ministro. Así que yo pido a Dios que puedas tomar estos 3 consejos en tu vida ministerial para que los puedas aplicar y puedas crecer y puedas llegar aún más lejos de lo que has llegado hasta ahora. Así que pido a Dios que recibas esta palabra y que este 2021 Dios te sorprenda con lo mejor. Bendiciones.